¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Me presento, mi nombre es Luis Albán. La materia a tratar es física clásica dada por el ingeniero Diego Proaño Molina y el tema del día de hoy es el teorema de Barinocho. A continuación vamos a explicar el teorema de Barinocho. Para ello vamos a explicar primero el teorema de un segmento medio. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a comprender mejor el tema de Barinocho. ¿Qué nos dice el teorema del segmento medio? El teorema del segmento medio nos dice que los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero y tiene la mitad de su longitud. Como podemos observar a continuación en un triángulo de puntos ABC, vamos a trazar un punto X que va de B a C y del punto B a vamos a tener un punto medio denominado Y. Con la paralela en A que va a ser perpendicular a BC, sea Z el punto de intersección entre la paralela BC. Por productos alternos internos tenemos que el ángulo formado por YBX va a ser igual al ángulo formado por ZAY. Asimismo tenemos los opuestos por los vértices que va a ser el ángulo formado por BYX va a ser igual al ángulo formado por ZYA. Por lados iguales tenemos que BY va a ser igual a YA y el lado de BX va a ser igual al lado de ZA. Los criterios de ángulo lado ángulo nos dice que el triángulo formado por los puntos BXY va a ser semejante al triángulo formado por los puntos YZA. Tenemos también que los lados formados por los puntos BX va a ser igual al lado formado por los puntos XC y el lado formado por los puntos XC va a ser igual al lado formado por los puntos ZA. También tenemos que XZ va a ser perpendicular a CA. Así concluimos que XZ va a ser perpendicular a CA y BC va a ser perpendicular a ZA, formando así un paralelogramo con los puntos CA, ZX, como podemos visualizar en la imagen. Ahora sí, vamos bien al teorema de Barinoch. El teorema de Barinoch tiene sus bases en la geometría euclidiana. A través del enunciado se establece que se puede formar un paralelogramo a partir de la unión de los puntos medios de un cuadrilátero. El teorema de Barinoch nos dice que si ABC es un cuadrilátero y P, Q, R y S son los puntos medios de AB, BC, CD y AD respectivamente, entonces PQRS es un paralelogramo cuya área es la mitad de A, B, C y D de esos puntos, como vamos a visualizar a continuación. Sea PQRS los puntos medios de AB, BC, CD y DA respectivamente. Como podemos visualizar tenemos los puntos ABCD y en medio están los puntos PQRS. Trazamos BC, una línea en BC, y esto nos da que PS va a ser perpendicular a BD y que QR va a ser perpendicular a BD. También tenemos que PS va a ser perpendicular a QR, como podemos visualizar. Si trazamos otra raya, otra línea en AC, vamos a tener que PQ va a ser perpendicular a AC y CR va a ser perpendicular a AC y que PQ va a ser perpendicular a SR. Esto denotamos trazando líneas entre los puntos medios que tenemos en el paralelogramo. Ahora, si PQ es perpendicular a SR y PS es perpendicular a QR, como podemos visualizar, trazamos las diagonales AC y BD. Ahí estamos formando y ahí nombramos a los nuevos puntos de intersección. Como podemos visualizar con el esquema anterior, nosotros trazamos dos líneas en forma de X y estos van a intersecar con los lados de nuestros puntos. Entonces a cada intersección que interseca nuevamente, entonces le vamos a denotar por otra letra,
como podemos visualizar, tenemos A', B', C', D' y el punto medio que lo vamos a denotar con el punto O. Ahora, cada cuadrito le nombramos por un área, área 1, área 2, área 3 y área 4. En el área 1 va a ser igual al área de SA' o D' y esto va a ser igual al área del triángulo DAO y esto nos da como resultado igual a dos veces el área 1. Asimismo con el área 2 que va a ser igual al área de A', P, B' y Q, el área del triángulo AOB que va a ser igual a dos veces el área 2. Con el área 3 tenemos que el área de OB', Q y C' va a ser igual al área del triángulo de OBS y esto va a ser igual a dos veces el área 3. En el área 4 tenemos que el área de OC', R y D' va a ser igual al área del triángulo OCD y esto va a ser igual a dos veces el área 4. La suma de los paralelogramos SA', A', P, D', Q, Q, D', B', Q, S' y OC', R y D', tenemos que el área de PQRS, como podemos visualizar, es el paralelogramo que está en el medio, se puede decir en el centro, va a ser la sumatoria de todas sus áreas, A1, A2, A3 y el A4. La suma de la área de los triángulos DAO, AOD, OBC, OCD en el área de ABCD tenemos que va a ser igual a 2 veces el área 1 más 2 veces el área 2 más 2 veces el área 3 y más 2 veces el área 4 como visualizamos anteriormente. Sacando factor común, eso nos queda que 2 por A1 más A2 más A3 más A4, que va a multiplicar todo eso por 2. Ahora, si el área del paralelogramo PQRS es igual a A1 más A2 más A3 y más A4, el área de ABCD va a ser igual a 2, que va a multiplicar por A1 más A2 más A3 más A4, eso lo sacamos del esquema anterior, y el área de ABCD nos tenemos como conclusión que va a ser igual a 2 veces el área de PQRS. También tenemos que el teorema de Varignon es el momento de la fuerza resultante alrededor del punto que puede ser determinado mediante la suma de cada uno de los momentos de las fuerzas individuales respecto al mismo punto. Como podemos visualizar en la imagen, tenemos que el momento va a ser igual a la distancia por las fuerzas más la distancia por la fuerza 2 más la distancia por la fuerza 3 y así sucesivamente. Cuántas fuerzas tengamos en el cuerpo que vamos a medir o que está trazando. Como podemos observar, esto ya le saca factor común y lo deja dentro nomás las fuerzas para que sean sumatorias de fuerzas por la distancia, como tenemos la fórmula de Varignon. Bueno, ahora vamos a presentar los ejercicios en clase. El ejercicio dice así: ¿a qué distancia del punto A se encuentra aplicada la fuerza resultante sabiendo que la barra es ingrávida? Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar nuestro bosquejo. Una vez que tengamos el bosquejo gráfico, sumamos las fuerzas que aplican al cuerpo. En este caso tenemos una fuerza de 40 newtons más una fuerza de 10 newtons. Si sumamos estas dos fuerzas nos da un total de 50 newtons. Ahora aplicamos sumatoria del momento en el punto A, porque es el punto donde nos pide calcular. Esto va a ser igual al momento de la resultante en el punto A. Ahora el momento de la resultante en el punto A en el 1 va a ser de 40 newtons más el momento en el punto A va a ser de 10 newtons el segundo. Si sumamos estos momentos nos va a dar que el momento en el punto A va a ser igual a 50 newtons de la resultante, claro. Y de ahí multiplicamos esa distancia, multiplicamos la fuerza que ejerce ese cuerpo por la distancia que tiene. En este caso tenemos que 40 por 2, porque si observamos es la distancia que tiene la fuerza de 40 newtons es 2 metros y la distancia que va a tener la fuerza de 10 newtons va a ser de 3 metros. Si sumamos los 2 metros más el metro de aquí, vamos a tener 3 metros. Y así es como calculamos que 40 por 2 más 10 por 3, si sumamos esto nos va a dar un resultado de 110 igual a 50 por la distancia que desconocemos, es la que queremos hallar. Entonces tenemos que la distancia va a ser igual a 110 sobre 50. Calculando esto tenemos que la distancia va a ser igual a 2 metros.
Así pasamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice lo siguiente. Observamos las medidas que nos dan a continuación del gráfico proyectado y nos pide determinar el momento de la resultante producido por la fuerza alrededor del punto O. Primeramente vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre, como podemos visualizar en la imagen. En segundo paso aplicamos el teorema de Varinoj en la fuerza F1. Tenemos que el momento en Y va a ser igual a 500 newtons por 3 sobre 5, porque como podemos observar en el triangulito, como en Y va a ser el seno y el seno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, nos da como resultado los 3 quintos. Esto multiplicado por la distancia que hay en el punto O, que va a ser igual a 0.125 más 0.3. El mismo esquema lo hacemos para el momento en X, pero en este caso X está en sentido horario, por lo tanto tomaría un signo negativo. Menos 500 newtons, aquí ya nos dice, pues, como aquí ya vamos por el esquema de X, el esquema de X va a ser el coseno, por lo tanto va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, tenemos que 4 sobre 5 por la distancia que existe en ese tramo va a ser de 0.25 metros. Como trabajamos en la misma fuerza, unimos lo que hemos sacado. Por ejemplo, tenemos que F1, que nos salió 500 newtons por 3 quintos por 0.125 más 0.3. Eso menos el momento en X, que era menos 500 newtons por 4 quintos por 0.25. Ahora realizamos el mismo aspecto, pero para calcular la fuerza número 2. Calculando eso de la fuerza número 2 nos da como resultado que tenemos menos 600 newtons por el coseno de 60 por 0.25 menos 600 newtons, que vendría a ser el momento en Y, por el seno de 60 y esto por 0.125 más 0.3, que es la distancia. Ahora bien, tenemos que el momento, aplicando la ley de Varinoj, que nos dice que la sumatoria de todos los momentos, entonces lo que tenemos que hacer es sumar los momentos que sacamos en la fuerza 1 más los momentos que sacamos en la fuerza 2. Calculando eso tenemos como resultado menos 268.34. A continuación vamos a visualizar el ejercicio para la clase. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar el simulador con el ejercicio anterior que realizamos para la exposición. Por lo tanto, ahora vamos a abrir, yo lo hice en el programa de MATLAB, entonces vamos a mandar a correr nuestro programa, visualizamos nuestro esquema, entonces si nos acordamos que la fuerza 1 tenía una fuerza de 500 newtons, la fuerza 2 tenía una fuerza de 600 newtons, ABC va a ser el triangulito que teníamos en la fuerza 1, entonces el cateto A sería nuestro cateto adyacente, nuestro cateto opuesto, que sería 3, B sería nuestro cateto adyacente, que sería 4, y C vendría a ser nuestra hipotenusa, que era 5. Ahora, DEF va a ser la distancia que existía desde el punto. Entonces D tenía un valor de 0.3, E tenía un valor de 0.125, F tenía un valor de 0.25 y el ángulo es el ángulo que estaba formado en la fuerza 2, que era un valor de 60. Si calculamos esto, nos da nuestro diagrama de cuerpo libre y nos da el momento de todo el esquema, que era menos 268.3 newtons metros.